Bienvenidos y bueno, vamos a comenzar en este día. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Recuerde, somos la Iglesia Bautista Ministerio Hispano aquí en la ciudad de Calgary. Y bueno, es un placer tenerle con nosotros en este día. Somos una iglesia que cree en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Somos una iglesia que cree en las Escrituras como la máxima autoridad de nuestra vida. Creemos en la salvación que es alcanzada o dada por el Señor Jesús cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es por su sangre que hemos sido perdonados y limpiados de toda maldad. Y también creemos en la resurrección. Así como Él resucitó al tercer día, Él prometió que nosotros algún día resucitaríamos también. Y prueba de esa resurrección es la tumba vacía, hermanos. Esa es la garantía de que nosotros resucitaremos. La tumba está vacía. Y también Él prometió que Él regresaría por nosotros, por su iglesia, y algún día todo ojo le verá y toda lengua declarará, confesará que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Eso es básicamente lo que creemos, hermanos. Así que sean bienvenidos al Ministerio Hispano y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios en esta mañana. Padre Santo y bueno, en esta mañana venimos delante de tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para pedirte, Señor, que primeramente, Señor, nos limpies de todo pecado, de toda maldad. Queremos venir a tus pies y exaltar tu nombre, Señor, glorificarte a ti, porque solo tú eres el único digno de ser exaltado, glorificado, mi Señor. Y Padre, hemos apartado este tiempo para bendecirte a ti, Señor, para glorificarte a ti, para exaltar tu nombre, Señor. Rogamos, Padre Santo, que seas tú, Señor, en medio de todo. Padre, que todo lo que hagamos sea para engrandecer tu nombre, que seas tú, Señor, siendo glorificado en nuestra alabanza, en nuestra adoración. Padre, también rogamos por nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que están en su casa. Pedimos que tengan misericordia de ellos y que los redarguyas, Padre, que restaures si es que necesitan ser restaurados físicamente, Señor. Padre, en tus manos nos ponemos, Señor, y rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón también. Padre Santo y bueno, reconocemos que tú eres Dios y fuera de ti no hay nada, Señor. Padre, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, recíbela, Señor, como ofrenda que llegue a ti, Señor, como ese perfume, como esa fragancia hermosa, Señor, grata a ti, Señor. Tus manos nos ponemos y te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el Salmo 3, hermanos, Salmo número 3. Y vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo y todos nos unimos en el número 8. Solamente son 8 versículos. Salmo número 3, la palabra de Dios dice así: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Todos juntos: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén, amén. Ese es el Dios que nosotros glorificamos y adoramos en este día. La Biblia dice: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Así que Él es nuestro Dios y está aquí para ser glorificado, exaltado. Así que todos, hermanos, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Como les decía, es una bendición tenerle a cada uno de ustedes aquí y a los que están en su casa.
pues igualmente bienvenidos, nuevamente bienvenidos. Recuerde que es mejor estar un día en la casa de nuestro Dios que estar 1000 días fuera de ellos. Y ahora que podemos estar juntos para alabar el nombre de nuestro Dios, para oír su palabra, es importante que lo hagamos. Es mejor congregarnos, hermanos, que estar en su casa. No es lo mismo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y no es lo mismo. Así que me da mucho gusto saber que están aquí. Y bueno, si tiene su Biblia y es tan amable, por favor, ábrala en la carta de Santiago, Santiago capítulo 1, verso 1 al 12. La serie que hemos estado tratando el domingo pasado es acerca de lo que es la tentación y lo que es la prueba. Y vamos a ver qué las pruebas, qué dice la Biblia con respecto a eso. Las pruebas de la vida es el título de hoy. Y la Biblia en Santiago capítulo 1, verso 1 al 12, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Y piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El que es rico en su humillación. Pero el que pasará porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae. Y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana queremos rogarte, Señor, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor. Señor Jesús, hemos alabado tu santo y poderoso nombre y ahora queremos rogarte que la persona de tu Espíritu nos guíe a toda verdad, que hable en nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Decía yo que el tema de hoy es las pruebas de la vida. Y déjenme dar una introducción a este tema. Para la preparación de los miembros de un ejército se necesita muchas cosas, se necesita entrenamiento, se necesitan muchas cosas, ¿sí? Y algunas personas piensan que hasta el entrenamiento y las cosas que se meten esas personas están un poco loco, están un poco crítico. Mi esposa de ella dice, pero ¿por qué tienen que meter a la gente en ese entrenamiento tan malo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Los soldados se les prepara con disciplina y fuertes entrenamientos, tanto físicos como psicológicos y más. Es más, se tiene que cambiar la mentalidad de una persona civil y convertirlo en un soldado capaz de enfrentar toda clase de desafíos y especialmente entrenado para sobrevivir en una guerra, ¿sí? Que es tan terrible. Eso es la preparación de un soldado, ¿sí? No es nada fácil, no es nada fácil entrar y quedarse ahí. Es un esfuerzo de transformar a un hombre común capaz de soportar toda clase de situaciones que a veces uno no se imagina. ¿Sí? Recuerdo la primera semana que estuve en mi entrenamiento, la primera semana fue en el entrenamiento básico, fue difícil, fue pesado.
Pero después, cuando iba pasando el tiempo, era más pesado y más pesado y más pesado. Y los 3 meses que estuve allí en un entrenamiento básico era muy difícil y cada vez era más y más duro. Hasta que llegó el último mes que pensábamos ya nos vamos a graduar, es el último mes y todo estaba muy, muy tranquilo y fue el peor. Sí, fue el mes infernal, sí, era muy difícil. Recuerdo que había un soldado muy fuerte, que estaba alto y era abusivo con todos los demás. Y la última semana que estuvimos allí, la meta era lanzarse a la piscina o a la alberca. Sí, estaba extremadamente frío, estaba allí y lo único que era mantenerse a flote. Pero este muchacho, yo tenía 16 años cuando entré al ejército, ¿no? Entonces él ya era un poco mayor que yo, era mucho más alto que yo, más fuerte, y presumía sus músculos, ¿no? Pasaba y te golpeaba y todo. Pero cuando nos lanzaron a la alberca o la piscina, empezó a hundirse. Estábamos todos allí, tratábamos de cuidarnos, pero él se empezó a hundir. Y no aguantó los minutos. Para mí, no sé cuántos minutos eran, pero eran como una eternidad. Porque yo el agua y yo así, separados. ¿Sí? Mi esposa y el agua así, a ella le gusta el agua, ¿no? A mí no tanto, a mí pues a veces aquí, pero no soy tan de agua. Sí, pero resulta de que este muchacho estaba ya allí y era la última semana, hermano. Era para graduarnos. Había dos cosas, el aguantar allí y el tirar al blanco, ¿sí? El disparar en el blanco. Resulta de que ya al final se empezó a hundir y ya pidió ayuda y lo sacaron y se desertó, no aguantó. El instructor nos dice a todos, dice, recuerden, el músculo no flota. Yo por eso no traigo músculo, miren, sí, tengo mi flotador. Sí, era tan difícil eso, recuerdo que fue muy difícil, difícil esta situación, pero en la última semana, sí, los últimos días, era de que los instructores llegaban a cualquier hora, estábamos dormidos, y de repente llegaban a cualquier hora y empezaban a gritarte literalmente en tu oreja, y empezaban a disparar, y empezaban a ponerte agua, sí, donde quiera, y a correr, y te daban órdenes y todo, y uno todo medio dormido y todo. Imagínense todo eso, sí, y tenías que superar esta situación, superarla. Sí, y después antes del último obstáculo, de una prueba que era disparar, ¿sí? Y tenías que pegarle en el blanco, entonces ya habías dormido solamente 45 minutos en todo el día, no habías comido, los nervios estaban de punta, ¿sí? Los morteros se escuchaban, ¿sí? Todavía, yo tengo un zumbido en mi oído, no sé cómo se llama, ese zumbido siempre lo tengo, y siempre tengo que estar oyendo algo para tapar ese zumbido, ¿sí? Hoy yo veo a los ejércitos que tienen se ponen sus tapones, sus lentes y todo, sus guantes. No, en mi tiempo no. Viva México, y ahí nos aventábamos, ¿no? Era así, con trabajo nos daban botas, yo creo, no sé, no estoy exagerando, ¿verdad? Pero era tan difícil eso, tan difícil. Entonces estabas disparando, tirando y de repente se oía ese sonido y era tan difícil concentrarse. ¿Sí? Cuando yo le cuento esto a mi esposa dice, estaban locos todos ustedes, estaban locos, de veras que yo no sé por qué, con qué propósito era este entrenamiento. Sí, la gente no entiende, pero después de un tiempo me di cuenta de que el entrenamiento era tan importante, porque no era para hacerle daño al soldado, no era para hacerle daño, sino para salvarlo, para cuidarlo, para protegerlo, para que no pierda la vida en un enfrentamiento. Había que entrenarse, había que pasar por esa situación para que pudiera estar capacitado para hacer las cosas.
para hacer las cosas. Entonces, la resistencia es probada para cuando uno esté en un enfrentamiento así. Así es el cristiano, así es la vida cristiana. Cuando Dios nos pasa o permite que pasemos por pruebas, nos está capacitando, entrenando, para cuando empecemos con un enfrentamiento frontal con el enemigo, con todas las cosas, estemos preparados para esa situación, ¿sí? El propósito del entrenamiento, el propósito de las pruebas es eso, no hacernos daño. El propósito es capacitarnos, ejercitar el músculo espiritual de nuestra vida, Ese es el propósito, completamente diferente a lo que es la tentación. Sí, completamente diferente a lo que es la tentación. En el pasaje de hoy, en el pasaje de Santiago, sí nos habla de que necesitamos ser probados. Tenemos que ser probados en nuestra resistencia, en una resistencia. Sí, les decía, muchos de mis compañeros se desertaron. En la última semana ya no pudieron seguir adelante. Yo no fui el mejor, pero yo resistí. A lo mejor fuera uno de los últimos para en el tiempo de correr, ¿verdad? Pero yo no paré, seguí adelante. ¿Sí? La vida cristiana no es quien llega primero, sino es resistir los problemas y tentaciones, las pruebas, ¿sí? Enfrentando día a día, lo que hacemos día a día, es eso. Ahora, debemos mantenernos firmes cuando nuestro mundo se cae. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que su mundo se está cayendo y no sabe qué hacer, no sabe por qué, no sabe para qué? ¿Sí? Pues Dios ha permitido todo este entrenamiento, como lo dice Santiago. Santiago nos dice que pasaremos por diversas pruebas. Y a nadie nos gustan las pruebas. Sí, los exámenes de la escuela, yo procuraba ni siquiera asistir. Sí, y luego con mi esposa tuvimos la clase de inglés y yo siempre me sentaba con ella hasta que se dieron cuenta que yo estaba así, pásame tal, ¿no? Se dieron cuenta, no soy bueno para los exámenes, pero vaya que Dios nos ha pasado y nos pasará por exámenes, por pruebas. Así que, ¿cómo enfrentar esas pruebas? ¿Cómo enfrentar esas situaciones que a veces se salen de nuestro entorno? Sí, todos hemos pasado o estamos pasando o pasaremos por una prueba que tal parece que es lo más duro que nos puede pasar, lo más doloroso que podemos enfrentar. Sí, las pruebas no son fáciles. Sí, a veces la gente dice, yo estoy pasando por una prueba, pero no es una prueba, sino es una consecuencia de un pecado. Aquí Santiago estaba diciendo, ¿sí? Cuando algo tu vida está bien, todo está bien delante de Dios, pero estás pasando por un dolor que no puedes soportar, eso es una prueba. No es una consecuencia del pecado, sino Dios te está preparando para eso. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios con respecto a eso? Les decía, a nadie nos gusta pasar por pruebas. Es doloroso, hermanos, es doloroso la prueba, pero es necesario. Es necesario, ¿sí? El punto número 1, sí, que vamos a ver ahora, debemos gozarnos por las pruebas. Debemos gozarnos por las pruebas. Santiago capítulo 1, verso 1 y 2 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Primero que nada, esta carta es dirigida a las 12 tribus de Israel que estaban en dispersión. Estas 12 tribus, o sea, Israel, ¿sí?, estaba fuera de Jerusalén, fuera de Palestina, y estaba disperso así en todo el mundo conocido en aquel tiempo, ¿sí? Y no era fácil para ellos vivir así, ¿sí? Ellos tenían que ser luz y sal en medio de todo ese mundo en el cual estaban viviendo, ¿sí? Era difícil mantenerse de esa manera, era tan difícil que muchas veces llegaban al punto de que iban a morir por su fe, iban a morir. ¿Sí? Estos hombres y mujeres que estaban viviendo en el mundo gentil estaban aislados en su manera de vivir, de pensar y culturalmente.
Y así que los aislaban también, ¿sí? Y los ponían a prueba de tal manera que sus derechos, tanto civiles como personales, ¿sí? Se los quitaban. Se los quitaban. Era tan difícil la persecución que estaban viviendo, el rechazo que vivían, que los esclavos que estaban allí estaban mucho mejor, ¿sí? O tenían más derechos que ellos mismos, ¿sí? Las pruebas que están aquí son las pruebas que estaban pasando, ¿sí? Muchos cristianos. Los habían privado de sus derechos civiles, estaban enfrentando diversas pruebas, estaban mal, ¿sí? Estaban mal, pero aún con todo eso, Santiago le dice, pero tengan gozo. ¿Cómo así? ¿Cómo vamos a tener gozo en medio del dolor? ¿Cómo vamos a tenerlo? No es que la persona que está en una actividad pecaminosa, sino se refiere a otra vez a la persona que está pasando por algo que no provocó, sino que Dios está permitiendo hacerlo. Dios lo permite. ¿Y por qué lo hace? Para edificar y fortalecer nuestros músculos. Para edificar y fortalecer nuestros músculos. La Biblia nos dice eso. Hoy en día sí tenemos un sinnúmero de cosas y de pruebas que podemos enfrentar. Por ejemplo, el trabajo. Podemos estar con el trabajo, podemos enfrentar con problemas en la familia, podemos enfrentar problemas con los hijos, con la enfermedad, ¿sí? Con una pérdida de un miembro de la familia que queremos. Tantas cosas que posiblemente, si usted no lo provocó, pero están allí, ¿sí? Y uno dice, surgen esas preguntas, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Qué hice? ¿Sí? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué yo? ¿Ha pasado eso? Parece que todos están bien, excepto nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué a la gente del mundo no tiene esos problemas como yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si intento de ser lo mejor y no me centro en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hoy día tenemos predicadores que dicen a la gente, ven a Cristo y todos tus problemas van a ser resueltos, vas a vivir una vida feliz, gozosa, ¿sí? Y sobre todo si das dinero, mira, va a estar todo muy bien, ¿sí? Eso es lo que los predicadores hoy en día dicen, pero eso no es el Evangelio. No encontramos eso en el Evangelio, encontramos en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando yo oigo predicadores así, me da un coraje santo que quisiera agarrar mi Biblia más grande y aventársela en la cabeza, ¿no? Pero por amor a mi Biblia no lo hago. Sí, 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 es tan difícil. A veces la gente dice, es que, pastor, usted habló de un mes infernal, pero nosotros hemos pasado por un año infernal, una vida infernal. Estoy pasando por situaciones que no puedo entender. No puedo entender cómo voy a tener gozo. ¿Cómo voy a tener gozo en esta situación? La primera parte de la carta de Santiago nos habla sobre los diferentes problemas que los cristianos o dificultades que los cristianos están enfrentando. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Dios quiere muchas veces tratar en nuestra vida. Los predicadores de hoy en día dicen, ven a Dios, ven a Cristo y vas a ser feliz. Sí, la Biblia dice que vengamos a Cristo y nuestros pecados van a ser perdonados y vamos a tener gozo. Sí, gozo en lugar de dolor. En medio del dolor podemos tener gozo. Algo que el mundo no entiende, algo que la gente no puede entender. No puede entender. Los cristianos en aquel tiempo, algo que yo vi, vemos en los cristianos, cuando eran muertos, ¿sí? Impactaba al mundo de aquel tiempo por la manera en que cómo enfrentaban el dolor. ¿Sí? Y cada uno de nosotros necesita estar preparado, ¿sí? para nuestra vida, para pasar por una prueba. Cuando oímos predicadores que solamente les das, le dices, ven a Cristo y van a subir tus finanzas, vas a estar mejor, ¿sí? Están preparando a la persona para una tremenda decepción. Están preparando a una persona para que se sienta frustrada, triste.
Y por eso encontramos a tantos hombres y mujeres que han dejado el evangelio porque han entendido mal o han sido mal enseñados en cuestión de lo que es el evangelio. Así que si de verdad queremos una esperanza, hermanos, si de verdad queremos una esperanza, entonces el versículo 2 nos dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si os halléis en diversas pruebas, ¿sí? No, dice cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pasar por esto. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por aflicciones, claro, por supuesto. ¿Sí? Y no deseo, pero no deseo pasar por pruebas, pero sé que es lo mejor que nos puede pasar. Es inevitable que pasemos por desafíos en nuestra vida. Cuando os halléis por pruebas, lo que dice la Biblia aquí es: prepárense. Prepárese. Si usted no está pasando por una prueba, entonces prepárese, porque va a pasar por una prueba. Va a pasar por eso. ¿Sí? Y no solamente eso, tener por sumo gozo. ¿Cómo así? La verdad que es que vamos a tener gozo en medio del problema. Sí, vamos a tener gozo en medio del problema cuando sabemos enfrentarlos como Dios quiere que lo enfrentemos. Sí, que es difícil, es difícil. Algunos dirán: ¿dónde está el gozo en el sufrimiento? ¿Dónde está el gozo en el sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Sí, es fácil decirle a otra persona: debes tener gozo en el sufrimiento. Cuando a la persona se acerca a alguien y dice: gócese, gócese, pero es fácil decirlo. Pero estar en el sufrimiento, sí, no es fácil tener el gozo. Hay que ser honestos, no es fácil tener gozo. Algunos dicen: bueno, ¿cómo puedo amar a Dios que me mete en este sufrimiento? ¿Cómo puedo amarlo así? ¿Cómo puedo amarlo de esa manera? Había una mujer que estaba tan enferma que llegaba algunos miembros de la iglesia y llegaban y oraban por ella en el hospital, y una hermana que era muy espiritual, decían, yo creo que la más espiritual de todos, decía, sí, le empezaba a leer algunos pasajes y le decía: pero tú tienes que sentir gozo y decirle: Señor, gracias por mi enfermedad, gracias por lo que estoy pasando, y gozarte en todo eso. Y la hermana decía: cuando se iba esta hermana, yo no sentía gozo. Yo decía: pero ¿cómo Dios permite que esté así? ¿Cómo voy a sentirme así? Fácil decirle a los demás: siente gozo en medio del problema, en medio de la dificultad, es fácil. Pero cuando uno está en esa situación, no es nada fácil. Así que Dios nos habla a través de este pasaje, ¿sí?, de cómo podemos tener gozo. El Señor Jesús nos dice en el Sermón del Monte, Mateo 5:10, dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichoso, gozoso, aquel que sufre persecución. Aquel que sufre persecución. Y no solamente el Señor Jesús lo dice, también el apóstol Pablo lo dijo en 2 Corintios 7:4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Yo lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Él estaba pasando por tribulaciones, él estaba pasando por problemas, y aún con todo eso se gozaba. Y no solamente él, los apóstoles también. En Hechos 5:41, ellos, dice la escritura, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Imagínense eso, se sentían gozosos. Algunas veces, sí, no entendemos esto, pero cuando Dios está en nuestra vida, cuando sabemos que verdaderamente Él está en control de nuestra vida, podemos gozarnos en medio del sufrimiento, del dolor, de la desolación. Podemos gozarnos. Sí. No solamente eso, también el apóstol Pedro en su carta, primera carta, capítulo 1, verso 1 al 6, perdón, 6 al 7, dice: en lo cual vosotros
os alegréis, aunque ahora por poco tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es todo esto? Estos hombres de Dios sabían que el gozo podemos tenerlo en medio del dolor. Podemos tenerlo. Y no era alguien que dijo, se le ocurrió, así tengan gozo. Ellos estaban padeciendo sufrimiento físico, persecución de todo tipo. Y ellos podían decir, gócense, gócense en medio del dolor. Gócense en medio de la prueba. Gócense. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario gozarnos? ¿Sí? Porque Dios está con nosotros, hermanos. Nadie puede decir, perdí, gracias a Dios, perdí mi trabajo. ¿Sí? Nadie puede decir eso. Yo no he escuchado decir, gracias a Dios perdí todos mis ahorros y mi pensión. Gracias a Dios perdí todo eso. O alguien tal vez pueda decir, gracias a Dios mi esposa me pidió el divorcio. Bueno, algunos tal vez sí, pero no debería de ser, ¿no? Sí, yo creo que es algo que es difícil de tener. Yo no creo que uno se pueda decir, me voy a gozar en medio del dolor que estoy padeciendo. Es difícil esto, es difícil. Tenemos que aprender cómo encontrar el gozo en medio de la prueba. Cómo tener ese gozo en medio de la prueba. Podemos hacerlo. Las personas que Dios usa han pasado por muchas pruebas, grandes pruebas y con mucho dolor. Personas que tal vez usted ha visto y que admira, ¿sí? En la Biblia todos los apóstoles, excepto Juan, murió, ¿sí? Violentadamente, ¿sí? Todos fueron muertos, asesinados. Sí, muchos llevaron al Coliseo Romano y los leones los descuartizaban. Fueron perseguidos. Pero aún con todo eso, vemos que su testimonio fue enorme y se pudieron gozar. Se pudieron gozar en todo eso. Así que si está pasando por una prueba, debe buscar el gozo de Dios en medio de la prueba. Debe buscar eso. Debe buscar el gozo de Dios. Yo recuerdo cuando murió mi papá, yo creo que ese es uno de los dolores más cercanos que he tenido. He pasado por muchos, pero recuerdo cuando murió mi papá, el día que estaba en el hospital. Doy gracias a Dios porque me pude despedir de él, pude hablar con él. Pero ya cuando estaba ya en sus últimos momentos, fue doloroso. Sí, para mí no poder ir y despedirme físicamente fue muy difícil. Decidir entre enviar el dinero o ir yo. Entonces decidí mejor enviar el dinero. Mi papá algún día lo voy a ver en el cielo. Pero fue doloroso. Estaba con mi familia, todos nos reunimos. Estuve allí, doloroso, lloramos. Sí. Pasó unos días, sí, una noche que no podía dormir, estaba con ese dolor. Explotó el dolor en mí. Estaba mi esposa junto a mí, de repente no podía contener el dolor que sentía de no poderme despedir de mi padre. Entonces, literalmente me caí de rodillas y estaba llorando, no podía contener el dolor. Estaba llorando. Mi esposa se levantó muy asustada. ¿Qué tiene? No podía hablar, me sentía tan mal, con un dolor inmenso. Mi esposa no sabía qué hacer, yo creo que nunca me había visto de esa manera. Sí, mis hijos no sabían eso, creo que no supieron eso. Sí, mi esposa no sabía qué hacer. Y lo único que hice fue levantar mi mirada a mis manos y decirle, Señor, te necesito, ayúdame, no puedo con este dolor. Espíritu de Dios, dame paz y consuelo, no puedo más. Cuando estaba orando, mi esposa escuchó eso. Se puso de rodillas, estábamos orando los dos, pidiendo consuelo y paz.
Unos minutos más adelante sentí cómo Dios puso paz y consuelo en mí y una alegría inmensa después de estar en ese dolor y saber que algún día voy a ver a mi Padre, voy a estar con Él. Un dolor que sentía empezó a convertir en gozo, en alegría, en gratitud de decirle, Señor, gracias por la vida de mi Padre que me permitiste tener. Muchas gracias. Sí, el dolor puede llegar en cualquier momento, puede llegar, algo que yo no provoqué, pero Dios me permitió ir delante de Él y decirle, Señor, necesito ayuda, no puedo hacerlo solo. La prueba, en medio de la prueba, usted y yo podemos recurrir a Dios y decirle, te necesito, ayúdame, no puedo más. La razón de nuestras pruebas, sí, vienen en el verso 3, sabiendo que la prueba la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia. Sí, enfrentar las pruebas es calcular los resultados que habrá en nuestra vida por esas pruebas que Dios ha puesto o dispuesto en nosotros. Es calcular todo eso. Calcular esta situación. ¿Sí? El apóstol Pedro estaba mencionando que van a tener aflicción, pero gócense. ¿Sí? Una de las cosas que me llama la atención a mí es que podemos calcular esa situación, mirar más allá del disgusto de la prueba y encontrar gozo y consuelo en nuestro Dios, ¿sí? Sabiendo que Dios está allí consolándonos, sabiendo que la prueba nos produce dolor, pero al final vamos a tener paciencia, vamos a ser más fuertes, vamos a tener esa seguridad en nuestra vida. Sí, para nosotros, sí, en Romanos capítulo 5, versos 2 al 5 dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La prueba produce esperanza. Esa misma palabra en el griego quiere decir perseverancia, perseverancia. Ser perseverantes, no importando las circunstancias, no importando lo que estamos pasando, seguir adelante, seguir adelante. Les decía, ese soldado que está entrenándose, tiene que tener perseverancia. Tal vez no es el mejor de todos, pero tiene que tener perseverancia en medio del problema, en medio de la dificultad. Tiene que enfrentar eso y ser perseverante, seguir adelante, no volteando atrás, seguir adelante, seguir adelante. Eso es lo que Dios está tratando con nosotros. En Santiago nos dice que la prueba es esperanza. Esa esperanza es perseverancia. Esta esperanza o paciencia no es conformarnos. Ya estoy pasando por esto. Ya estoy pasando por esto. Bueno, ya Dios lo quiso así. Esta es mi cruz, dicen algunos. No. Va más allá, hermanos. Va más allá de eso. Es producir resistencia, firmeza, no importando las circunstancias. Es ir más allá. No es conformarnos con esto, es ir más allá, más allá. Algunas veces, sí, la gente se desanima por las circunstancias en las cuales están viviendo, porque no hemos tenido la constancia, la perseverancia, la resistencia o firmeza en nuestra fe. Vamos, porque nuestra fe no está fundada en Cristo, porque no le conocemos. Después de un tiempo me di cuenta de que la persona necesita ser muy perseverante en la vida cristiana. Me encantaba ser militar, la verdad es que yo sueño todavía con el ejército, por cierto, sí, y mi esposa no le da mucha gracia a todo eso, no le gusta mucho. Me gustaba el ejército, me gustaba mucho, aprendí mucho de allí, sí. Pero hoy me doy cuenta que ser soldado de Jesucristo es mucho mejor que cualquier miembro de cualquier ejército. Es mucho mejor, mucho mejor.
Santiago 5, 11 dice: aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habiendo oído que la perseverancia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job, una persona, hermanos, que podemos aprender de él, ¿sí? Que pasó por grandes pruebas. Job fue un campeón en la perseverancia, fue un héroe, perdió todo, hermano. Todo lo que usted y yo podemos tener. Perdió su familia, perdió sus propiedades, perdió su salud, perdió todo, excepto la esposa, por cierto. La esposa no, ahí se la dejó. Y la esposa le decía: maldice a tu Dios y muérete, le decía. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo, Job? Ya, deja todo y muérete, no vale la pena. Pero Job permaneció allí. Un hombre que decía él: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él, en medio de la prueba, siguió perseverante. Amados, y la respuesta fue que Dios le dio mucho más, ¿sí?, de lo que antes tenía, excepto la mujer, ¿sí? La continuó con ella, ¿sí? Así que, hermanos, ¿sí?, la historia de los cristianos dice que era impactante ver a la gente, a los mártires cristianos que morían con esperanza, morían cantando, alabando a Dios, porque las pruebas producen perseverancia, porque las pruebas, por muy dolorosa que sea la situación, cuando sabemos quién es Dios, estamos firmes en esto, firmes en nuestra fe, no importando las circunstancias. Eso es la prueba. Hoy en día no encontramos tantas predicaciones como esta. No encontramos que siga adelante en medio de la prueba, en medio de la persecución, sino: no, tú eres el campeón. Dios hizo todo esto para ti. Sí, no. Sí, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el mundo va a estar en contra de ti y que el enemigo te odia. Eso es lo que dice la Escritura. Él es nuestro enemigo y no está jugando. No está jugando ni con nosotros ni con nuestra familia. Nos odia. Pero tenemos que estar firmes, confiando en nuestro Dios, que Él peleará por nosotros. Mantengámonos firmes. Las pruebas producen madurez, hermanos. Madurez. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, así que os falte cosa alguna, sin que os falte cosa alguna. Seamos perfectos y cabales. ¿Qué quiere decir perfecto? No quiere decir perfecto que ya somos perfectos, que ya no hacemos nada. No, quiere decir que estamos en esta palabra, quiere decir que estamos completamente desarrollados para llegar a la meta que Dios ha trazado para nosotros. Perfectos, completamente desarrollados en nuestra vida. Cuando después de pasar el tiempo de entrenamiento, como les decía, me di cuenta que el 90% de mi entrenamiento era más psicológico y el otro 10% era más físico. Es cierto. Y lo mismo pasa con la vida cristiana. La vida cristiana y las pruebas que nosotros enfrentamos no son tanto físicas, sino son espirituales. Y tenemos que tomarla de esa manera, espiritualmente, sabiendo que esa prueba va a producir en nosotros firmeza, madurez. Perfectos, plenos en desarrollar en nosotros para que podamos llegar a la meta. Un creyente sin pruebas y resistencia todavía no se desarrolla plenamente. Necesitamos eso. Por eso les decía, el entrenamiento de cada militar, de cada persona que entra al ejército, tiene que estar entrenado. A veces extremadamente entrenado, porque al final ese entrenamiento le va a ayudar en salvar su vida. Y lo mismo sucede con nosotros. Las pruebas nos ayudan cuando enfrentamos, ¿sí?, las tribulaciones y cuando enfrentamos un ataque del enemigo. Las pruebas nos ayudan, fortalecen nuestros músculos. Cabales, ¿qué quiere decir cabales? Se refiere a tener todas las partes, es tener plenamente desarrollado hasta la meta.
es estar plenamente desarrollado en cada área de nuestra vida. O sea, que las pruebas, hermanos, si usted no está pasando por una prueba, todavía no está completamente desarrollado en la vida cristiana. ¿Sí? Hay gente que pasa por una prueba y dice, no, mejor no, sí, mejor me voy, sí, no. Por eso le decía, cuando estaba el entrenamiento, ¿sí? Tenía la opción de desertarte. Te vas. Solamente di que ya no quieres más y te desertas, firmas y te vas. Era todo. Además, ni firmabas, que nada más te ibas y te trataban como desertor. No puedes. Sí, era así. Muchos cristianos hoy en día están en esa situación. Pero yo quiero compartir con ustedes que necesitamos pasar por pruebas y estar fortalecidos en medio de la prueba. Fortalecidos. Solo en las pruebas es que usted siente la plenitud de Dios. Usted siente la madurez. Usted siente que Dios está allí. Clamamos en medio de la prueba, hermanos. Clamamos en medio de la prueba, en medio del dolor. Como pastor, hermanos, como pastor, es una grande bendición para mí ver cómo las situaciones en las cuales estamos enfrentando, o yo he enfrentado, ¿sí? La verdad es que es tan hermoso ver todo eso. Al final, hoy en día puedo voltear atrás y ver, superé eso. ¿Cómo lo hice? No sé, es con la ayuda de Dios. Sabe, después de enfrentar dificultades, después de enfrentar pruebas difíciles, uno ya no predica igual. Ya no predicas igual. De ninguna manera. Porque las pruebas nos producen en nosotros madurez. Somos diferentes. Por eso Dios nos da pruebas a los predicadores, problemas a los predicadores, para predicar con autoridad. Así que, si Dios lo ha llamado al ministerio, lo que le puedo asegurar es que va a haber problemas, es que va a haber pruebas, es que va a haber aflicciones. Pero lo que le puedo asegurar también es que Dios está en medio de nosotros, cuidándonos y sosteniéndonos siempre, siempre. Así que cuando pasamos por problemas, por dificultades, podemos clamar a Dios en medio de todo eso por ayuda. Los versos 5 al 8 dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí viene. No podemos sacar fuera de contexto este pasaje. No podemos hacerlo. La gente dice, si tiene sabiduría, hay gente que me ha dicho, voy a ir a un examen del colegio y solamente yo le pido a Dios para que me dé sabiduría. No, póngase a estudiar. Estudie, ¿sí? No podemos sacar de contexto este pasaje. No es así. Lo que está diciendo este pasaje es que la persona que está en la prueba de la vida, ¿sí? Tiene la promesa de Dios de que cuando le pedimos ayuda, Él va a estar allí. Va a darnos todo lo que necesitamos, la sabiduría de Dios. No es una promesa de carta abierta. Sí, bueno, yo voy a pedir sabiduría en todo y Dios me va a dar. No. Es con qué propósito Dios le va a dar esa sabiduría. ¿Con qué propósito? Es una promesa muy especial para los que están en medio de la prueba. La prueba. Cada una de las promesas de Dios viene condicionada. Y el contexto de cada una de las promesas necesitamos verla. No nada más es así, no nada más es, bueno, yo voy a pedir sabiduría. No. ¿Por qué? ¿Para qué es esto? Si necesitan sabiduría, nuestro buen Dios nos la da en medio de la prueba. Dios nos quiere dar esa sabiduría. Imagínense que Dios diga, sí, bueno, estás pasando por esa prueba, no te preocupes. Te voy a dar de mí lo que yo tengo, te lo voy a dar para que puedas soportar esa prueba. Qué hermoso saber eso.
Cuando alguien pasa por pruebas decimos, yo sé por qué, ¿sí? Pero cuando estamos allí se nos olvida todo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Sí, tres cosas podemos ver aquí de parte de Dios en cuestión de la sabiduría. Que Dios es bueno. Solo hay una fuente de sabiduría y esa fuente es Dios, hermano. Dios es bueno. Y Dios es tan bueno que quiere darnos sabiduría, que quiere darnos esas herramientas que solamente Él las tiene. Sabiduría. Dios es bueno. Y no solamente es bueno, sino también, ¿sí? Es generoso en todo eso. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Generoso, ¿sí? Sin límite. Dios quiere darle a cada uno de nosotros lo que necesitamos para llegar a la meta. Sin límite, hermanos, sin límite. Dios quiere que usted pueda resistir esa prueba. Y no lo manda a la guerra así, sin capacitarse. Lo manda capacitado. Lo manda equipado. Pero a veces ese equipamiento, esa capacitación, la hacemos a un lado. No queremos hacerlo. No queremos pasar por ello. Dios no solamente es generoso, no solamente es bueno, sino también da de gracia. De gracia. Él no le dice a usted, ¿otra vez tú? ¿Sí? ¿Otra vez tú? Ya te di la semana pasada, ya te di el día de ayer. ¿Sí? ¿Otra vez tú? No nos regaña por pedir. Al contrario. ¿Cuántas veces yo en lo personal le he dicho, Señor, soy torpe, la verdad es que no sé, te necesito, por favor ayúdame. No sé qué hacer, ayúdame. Y Él dice que da sin reprochar a nada a nadie. No, Él nos da en abundancia. A veces la gente dice, me da vergüenza pedirle a Dios siempre, pero Él está allí, hermanos. Él está allí, dispuesto a darnos siempre, dispuesto. Así que clamemos a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Decirle, Señor, aquí estoy, esta es mi prueba, no sé qué hacer. Necesito de tu sabiduría, necesito de ti, ayúdame. El punto que sigue, la condición no es tener doble ánimo. Para tener esa sabiduría, no ser de doble ánimo, como dice el versículo 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada en una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Dios promete escucharnos y contestar nuestras pruebas, nuestra oración, pero no se acerque a Él teniendo doble ánimo. No se acerque a Él así. O créale a Dios o no se acerque así. Algunas veces pensamos, sí, Señor, yo te necesito, yo estoy tratando contigo este problema, pero yo me acerco a ti solamente para que me digas tu opinión, solamente para que me digas si estoy bien o estoy mal, lo que piensas, pero yo creo que ya sé, ya tengo todo controlado. ¿Sí? A veces la gente piensa de esa manera, puedo arreglarme solo, no necesito de ti, pero quiero saber tu opinión. Tenemos que acercarnos, amados, diciéndole a Dios que no puedo, que te necesito. Solo llena mi corazón de tu sabiduría y lo que tú digas, yo lo haré. La prueba nos ayuda y nos desafía a vivir en fe, Esto es una ilustración, hermanos. El versículo 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Encontramos personas hoy en día tan animadas.
Algunas veces tan animadas y vienen y sí, yo con Dios y esto y aquello. En el ministerio, tengo 20 años en el ministerio y cómo he visto personas que, sí, pastor, dígame, yo aquí estoy en mi ministerio, yo quiero este ministerio, yo hago esto, yo hago aquello. Pero al siguiente día, ay, es que no puedo, es que estoy desanimado, es que nada. No podemos tener doble ánimo. No podemos poner pretextos en nuestra vida. No podemos hacerlo. Tantas personas que se han acercado y me han dicho eso y a veces hasta casi sé qué es lo que va a pasar, pero doy una nueva oportunidad. Personas se desaniman, son inestables. ¿Cuántas veces vemos personas inestables? En cambio, el hombre que tiene una fe estable, es un hombre, una mujer que se mantiene así no importando las circunstancias, no importando los problemas, no importando la prueba, sigue adelante. Porque su fe no está puesta en la gente ni en las circunstancias, sino en la fe está puesta en Cristo Jesús. Y Él nunca nos ha fallado, ni nos fallará. Dios no es así. Dios siempre cumple sus promesas, siempre lo hace. Así que, ¿cómo debo responder y cómo enfrento la prueba? Yo he estado allí, hermano. Yo he estado en una prueba. Yo he estado en una situación difícil. Yo he estado allí. Yo he vivido eso. Yo lo sé. A veces no entiendo cómo hacerlo, pero yo sé que Dios está con nosotros. Yo sé que Dios está allí. Así que, ¿cómo podemos reaccionar ante la prueba? ¿Cómo podemos hacerlo? Versículo 9 al 11. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Cuando las pruebas vienen a nuestra vida, son difíciles. Para algunos es perder todo lo que tienen o lo poco que tienen. Aquí dice que el humilde de condición puede perder todo lo poco que tenía, lo poco. Los cristianos eran pobres en aquel tiempo y por su fe, podrían perder aún más y ser perseguidos. Pero aún así deberían de vivir y vivían una fe genuina, no importando las circunstancias. A través de su pobreza tenía un espíritu humilde que los mantenía abiertos a Dios siempre, abiertos a Dios. Déjeme decirle esto con todo el amor y respeto. Pero esta iglesia no es una iglesia pobre. No es una iglesia pobre. Cada uno de nosotros, y estoy hablando no solamente espiritualmente, sino también en riqueza económica, pero actuamos como pobres, No le damos a Dios lo que le corresponde. No somos fieles a Dios. En cambio, yo he visto iglesias tan pobres que dan todo lo que tienen por amor a Dios. Es tan triste ver eso en mi iglesia. Y como pastor de esta iglesia a veces me duele saber eso, que no hemos sido fieles a Dios. Somos fieles a muchas cosas, pero no a Dios. Y exigimos todo, pero no somos fieles a Dios. Tantas personas que hoy me están viendo, que están allí en su casa, que pudiendo estar aquí no lo están. ¿Puede justificarse algo por el cual no estar aquí? Ninguna manera, no hay nada. Lo hacíamos anteriormente porque el gobierno nos decía, pero hoy en día no hay ninguna restricción para no congregarnos. No puede ser eso, nada de esto. La gente dice, es que estoy enfermo. Yo he visto a personas que verdaderamente están enfermas, verdaderamente su vida está de un hilo y vienen a la iglesia y se congregan. Hemos perdido nuestra fe en la comodidad, hemos perdido nuestra fe en medio de todo lo bueno que el mundo puede dar y este país ofrece.
Los carros, el trabajo, el dinero, la comida. Hemos perdido todo eso. ¿Sí? Hemos perdido también, ¿sí? No solamente el dinero, sino también en los viajes y todo eso. Y la iglesia, la casa del Señor pobre, pidiendo prestado y ayudando y tratando. Su pastor, escuche esto, su pastor buscando otro trabajo. ¡Qué vergüenza! Buscando otro trabajo. Y en lugar de ser fieles a Dios, yo nunca les he pedido más. Nunca. Al contrario, sean fieles a Dios. En cambio he visto la gente, sí, pero trabaja en esto, trabaja en aquello. ¿Por qué no somos fieles a Dios? No espere que algún día Dios, así como le ha dado, le quite. Los que han sido fieles a Dios, se puede ver, hermano, porque Dios los va a bendecir y los va a bendecir más. Pero así pasa. La gente hoy reacciona de esa manera. Y la gente me ha dicho, pastor, yo no doy porque no tengo. No tiene porque no da. No tiene porque no da, hermano. Y hasta que usted lo entienda de esa manera y su fe sea genuina en Dios, Dios no lo va a bendecir. Y usted va a poder tener un trabajo enorme y ganar lo que quiera, pero no le va a rendir. Se le va a ir con muchas cosas. Es así. He visto tantas personas en Latinoamérica, iglesias pobres económicamente, pero son ricas porque dan lo que poco que tienen y lo dan a Dios. Lo dan a Dios. Y en Canadá y en Norteamérica y en los Estados Unidos, muchas de nuestras iglesias pueden tener y sostener, sí, tranquilamente a su pastor, tranquilamente el ministerio y otros ministerios, pero no lo hacen porque esto es mío, decimos. Este es mi dinero. Le entregamos según nosotros nuestra vida eterna a Dios, pero no te metas con mi dinero. Es más importante nuestra vida espiritual porque es eterna que el dinero. Y estos hombres que estaba mencionando aquí, que menciona la Biblia, dice, gloríense en su exaltación, en su humildad, en su pobreza. Tengan un espíritu humilde. Estos hermanos que estaban pasando por necesidades, que estaban pasando por situaciones difíciles, hermanos, el apóstol estaba diciendo, pero gloríense en todo esto. Sean fieles a Dios. Como cristianos, tal vez no tenemos dinero, no tenemos nada, pero somos ricos espiritualmente. Somos ricos espiritualmente. El mundo no puede tener la paz que tenemos, el gozo que tenemos, la esperanza y la seguridad de salvación que tenemos. Eso es mucho más que cualquier oro del mundo. Seamos fieles a Dios. Seamos fieles en lo poco. Dios nos va a bendecir en lo mucho. Seamos fieles. Nada nos cuesta. Pruebe a Dios en esto. En su fidelidad, en sus diezmos y ofrendas. Pruebe a Dios en su servicio a Dios, en su atender a la obra del Señor, a congregarse. Pruebe a Dios. Dios lo va a bendecir. Si usted se queda en su casa, si usted se queda allá, ahí va a estar cómodo, pero no va a recibir la bendición. Y ahí va a seguir, y va a seguir. Recuerdo hace algunos años una hermana aquí, del ministerio brasileño, cuando teníamos el ministerio brasileño. Esta hermana estaba en silla de ruedas, allí. Ella quería bautizarse, una de las cosas, había recibido a Cristo y quería bautizarse, pero por una u otra razón la iglesia decía que no podía bautizarse porque estaba en silla de ruedas y no sé qué más. Ella, cuando terminaba los cultos de los hermanos brasileños, bajaban aquí, tenían un convivio y decía, cómo anhelo bajar y convivir con mis hermanos. ¿Sabe lo que hicieron los hermanos? Varios hermanos tomaban de cada lado de la silla y bajaban esas escaleras con la silla de ruedas hasta acá. Y ella podía convivir. Nos reunieron todo el liderazgo para saber si esta hermana debería de ser bautizada o no. Y yo dije, esta pregunta ni se pregunta, hermano. Ni se pregunta. Ella va a ser bautizada. Se hubo una oposición enorme, pero al final fue bautizada. ¿Sabe?
Si yo hubiera hablado con la iglesia en general acerca de la hermana Francis y su condición, no me hubieran dejado bautizarla. A mí no me importó eso. Me importa más mi Dios y obedecerle a Él, porque yo voy a dar cuentas a Dios. Usted, amado, va a dar cuentas a Dios de su pastor, de su ministerio, de su iglesia, de su dinero, de sus hijos, de su familia. Va a dar cuentas a Dios, como yo voy a dar cuentas también. Y no va a haber justificación. Como cristianos no tenemos tal vez dinero, pero somos ricos en Cristo. Somos ricos en Cristo. Como cristianos lo más valioso es nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y si de verdad somos, confía en Él, crea en Él. Si camine con Él, camine con fe, creyéndole a Dios que va a sostenerlo. Amados, así como ustedes, muchas veces hemos pasado por problemas económicos, de enfermedad, nos hemos quedado sin casa, nos hemos quedado sin nada, sin salud. Y con 2 chamaquitos ahí que comían como si fuera 12. Difícil, teenagers, recuerdo la última vez. Yo no podía ni siquiera manejar, mi esposa tampoco. Dependíamos de nuestros hijos. No había un income, no había una entrada de dinero, no había nada. Y cuando teníamos que entregarle la casa al banco, lo primero que nos dijo es que ustedes gastan mucho dinero en la iglesia. Así que deben de dejar de darle a la iglesia. Le digo, dejaremos de tener casa y carro y comodidades, pero a mi Dios se le da primero. No vamos a hacerlo de ninguna manera. ¿Sabe lo que sucedió? Que el banco nos dejó vivir 1 año y meses sin pagar. 1 año y meses sin pagar. Perdimos la casa, pero Dios nos dejó tranquilos 1 año y meses sin pagar un mortgage ni renta. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y cuando eres fiel siempre va a usar cualquier cosa para bendecirte. Después de eso nos dio una casa mucho más grande, mucho mejor que todo lo que teníamos antes. Dios ha sido bueno. Estoy delante de ustedes diciendo, sea fiel a Dios, porque yo he estado allí y porque Dios me ha bendecido y hasta ahorita no nos ha dejado. Tenemos todo para ser una iglesia fuerte, grande, todo para hacerlo. Es cuestión de decidir, es cuestión de creerle a Dios, es cuestión de, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, confiar en Él. Las pruebas nos liberan y nos ayudan a evaluar dónde estamos, qué es lo que tenemos, dónde estamos. Esa prueba nos ayuda en todo esto. Hay personas que me dicen, pero pastor, necesitamos que se escuche más el mensaje, que tenga mejor. Bueno, pues si no tenemos ni dinero para hacerlo, lo poco que tenemos es lo que tenemos, no hay otra cosa. Es cómodo estar en su casa, es cómodo decir esto, pero meterse y torear, ¿sí? Aquí estar en el ruedo es otra cosa. Pero podemos hacerlo. Dios nos llamó para ser un equipo, una familia, su casa, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para poseer la tierra, para proclamar las buenas nuevas de salvación. No podemos quedarnos allí de ninguna manera. Versículo 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. La vida del rico es como una flor con una belleza pasajera que se acaba, que se termina. ¿Sí? Eso es la vida del rico. Pero el ser cristiano y rico sabe que las riquezas son pasajeras y que a su tiempo sí va a aceptar el valor que tienen. Hay personas que solamente se viven en la riqueza, lo que tienen. El problema no es ser rico. El problema es el apego a las riquezas y a lo mucho o poco que usted tiene. Mucho poco. Les he dicho una y otra vez esto. Mi familia y yo hemos empezado de cero muchas veces, por lo menos 4 veces. Después de tener muchas cosas, Dios nos dijo, no más, nada. La última vez recuerdo a mi hija que dijo, bueno, no se preocupen, perdimos la casa, perdimos todo.
Lo único que tenemos es la ven, tenemos una ven allí, ¿verdad? Hasta la trajimos a Canadá, estuvo con nosotros todavía unos 5 o 6 años más, 7 años. Y bueno, lo bueno que tenemos la ven y estábamos dispuestos a vivir hasta en el carro, vivir allí. ¿Alguno de nosotros como familia se quejó de esto? ¿Por qué Dios? No, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo honraremos en lo bueno y lo honraremos en las dificultades, pero siempre honraremos a nuestro Dios. El problema no es tener riqueza, el problema es cuando las riquezas son el Dios de la persona. Como cristianos no debemos discriminar si es pobre o si es rico. El dinero no es el problema. El problema es que otra vez el dinero puede ser su Dios. Las pruebas le ayudan a saberlo, todo esto. Trabajos vienen, riquezas van, lo que sea, pero nuestra fe debe de estar puesta en Cristo. Bienaventurado el hombre que tiene mucho, pero que abre sus manos para que Dios tome y ponga lo que Él quiere. Entre más Dios ponga en su vida es porque usted está abriendo las manos, porque Él es el dueño de todo. Y no estoy hablando sobre la prosperidad de ninguna manera. Yo estoy hablando sobre lo que dice la Biblia. Sea fiel. Le he dicho esto, hermanos. Nuestra iglesia no levantamos ofrendas especiales. Solamente creemos en lo que Dios ha puesto en dar nuestros diezmos y ofrendas y ser fieles a Dios. Ser fieles. Fieles a nuestro Dios. Sabe que los golpes sacan lo mejor o lo que está dentro de nosotros. Eso es lo que hace la prueba. Cuando te golpean, sale algo en nosotros. A veces que no vale la pena, pero con el fin de llenarlo Dios nuevamente de algo que vale la pena. Cuando pasamos por las pruebas, podemos ver la recompensa, hermanos. Podemos ver la recompensa en nuestra vida. Podemos ver la recompensa que Dios nos tiene reservado para nosotros. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido, bienaventurado. Algún día recibiremos coronas. ¿Sí? Y muchas coronas, encontramos por lo menos 5 que yo conozco. Y una de las coronas es esta, ¿sí? La corona de vida. Y esa corona, hermanos, no solamente es una corona para nosotros, de verdad que no. Es una recompensa que Dios nos da por la fidelidad en medio del problema y de la aflicción. Una recompensa, una medalla, si lo quiere llevar así, que Dios les da un premio, que Dios te da. ¿Sí? Pero esa recompensa o esa medalla, esa corona, no son nuestras, sino son coronas que vamos a entregarle a Dios algún día y decirle, Señor, tú eres digno de ser alabado, solamente tú eres digno de ser glorificado. Tuya es la honra, la gloria, el poder para siempre. Pero hay algunos que van a ir sin nada en las manos. Aún con todo eso, Dios ha sido bueno. Nada nos pertenece, hermano. Ni siquiera nuestra fe, la fe no es nuestra, es de Dios. Y nuestra fidelidad es de Dios. Y Él la recompensa, pero la recompensa es para Él, para bendecirlo a Él, para glorificarle a Él. Dios le puede sacar de allí, hermano. Recuerde, si usted está pasando por una prueba, si una dificultad, Dios le puede sacar de allí. No solamente eso, está aquí Dios y está dispuesto, ha dispuesto toda esta prueba con un propósito. Él está aquí y Dios nos cuida dentro de esa prueba. Dios nos cuida. Dios está aquí y Él está enseñándonos algo en medio de esa prueba. Dios está aquí y durante el tiempo que estemos en esa prueba y durante el tiempo que Él ha determinado, Él sabrá el tiempo. Hay gente que dice, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que Él haya completado la enseñanza en nosotros va a pasar. No es para siempre la prueba. No es para siempre. Job perdió todo y pasaron años
Y después Dios lo bendijo y le bendijo más y más y más. Y valoró todo esto. Es triste y doloroso para mí también ver a gente que es enseñada mal, erróneamente, por predicadores que enseñan un evangelio enfermo, pobre, como es el positivismo. Decláralo, dilo y se hará. ¿Y quién dijo eso? ¿Y dónde está en la Biblia eso? De ninguna manera. No, dilo y se va a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo así? No. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Si nosotros no hubiéramos perdido todo en los Estados Unidos, no estaríamos aquí. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Si usted no hubiera tenido, no hubiera pasado por situaciones difíciles en su país de origen, no hubiera estado aquí. Dios tenía un plan. Muchos han venido a los pies de Cristo aquí, porque en su país tal vez no hubieran conocido a Cristo, pero Dios tenía un plan. Porque cuando vienen los problemas y las pruebas y la gente se frustra y se decepciona creyendo en el positivismo, decláralo y dilo y se hará. No, de ninguna manera. No sabe que si usted está en esta situación difícil, ponga esto en Dios. Póngalo en Dios. Anímese, hermano, gócese. Dios está con usted en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Dios está con usted. Dios no nos ha abandonado. Nuestro Dios no lo deja, nunca lo dejará. Él nos fortalecerá y nos ayudará en medio de la prueba y sentiremos gozo. No felicidad, gozo. Mucho más que la felicidad, gozo. Así que, amado, esta es la primera parte de lo que es las pruebas. Hay mucho que hablar, pero seamos fieles a Dios, porque Dios ha sido fiel con nosotros. Y si usted está pasando por una prueba, o va a pasar, fortalezcase en Dios. Deje que Dios le dé esa fortaleza y ejercite sus músculos de fe. Incline su cabeza, cierre sus ojos, por favor. Ahí cómo está. Tal vez usted ha pasado o está pasando, o tal vez usted no ha pasado aún, pero va a pasar por ahí. Manténgase firme. Conozca a Cristo. Conozca a Dios, que Dios no lo va a abandonar. Cuando estamos con pruebas, tal parece que todo el mundo nos da la espalda y nos sentimos solos. No voltee a su lado ni atrás. Voltee arriba, porque Dios está allí. En medio de la prueba, Dios lo fortalecerá y sentirá gozo. Que al final, Dios va a usar todo esto para bendecirlo a usted y bendecir a los demás. Porque Dios es bueno. Padre santo y bueno, tu palabra es tan clara. Y has hablado nuestra vida, Señor. Yo quiero rogarte, Señor, que esta palabra sea real en nuestro corazón. Sea tan real, Señor. Padre, hemos orado por el ministerio hispano. Hemos orado por esta iglesia. Y nos trajiste aquí hace 10 años. Porque tú tenías un sueño, un plan. El ministerio hispano. Perdónanos porque no hemos sido fieles. Perdónanos, Señor, por hemos tenido en poco tu palabra, tu servicio. Hemos tenido en poco todo. Los problemas vienen y tal parece que se desaniman.
Confiamos en ti, Señor. Levanta el ministerio hispano, levanta a mis hermanos, estas familias, levántalos con poder y con autoridad. Que las pruebas que estén efectuándose en sus vidas o vayan a efectuarse en sus vidas, ellos puedan salir más que vencedores, fortalecidos, capaces de enfrentar todo por ti, Señor. Todo por ti. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Oro en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, voy a dar el tiempo a Eric, se me hace. Bueno, hermanos, ahora vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Como decía el pastor, pues hay que probar a Dios en esto y Él nos va a bendecir, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestra Biblia, 2 Corintios 9, del 6 al 8. Y le voy a pedir que me ayude a leerlo también, porque muchas veces creo que lo leo o lo lee la persona que está aquí enfrente y no se le pone mucho énfasis, ¿verdad? Entonces me ayuda a leerlo. Contamos cuentos a 3. 1, 2, 3. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida, porque nos permites estar aquí reunidos como hermanos para darte la gloria, para darte la honra, Señor. Gracias por tu palabra, porque siempre es oportuna. Gracias por la vida del pastor Antonio, porque tú lo has usado para traer el mensaje a nuestra vida el día de hoy, Señor. Te damos gracias por tu bendición, por tu provisión. Te pedimos que seas tú tratando con nuestro corazón para que podamos diezmar, podamos ofrendar con alegría, como lo dice en tu palabra, Dios. Te entregamos todo lo que tenemos, todo lo que somos, porque todo te pertenece, Dios, y todo lo que nosotros tenemos es gracias a ti, y de lo recibido de tu mano te damos. Alégrate con esta ofrenda, con esta adoración, con este diezmo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras que hermanos Carlos y pasa, déjenme dar algunos anuncios, hermanos. El mes de febrero, bueno, se continúa el taller de parejas, ¿sí? Empezamos el 11 y al 18, ahora viene el 25, hermanos, y terminamos el día 27, sí, que es el domingo 27. Domingo 27 vamos a tener el cierre hablando sobre familia. Hermanos, traigan invitados ese día, el 25 y el 27, traigan invitados. Hemos visto acerca de lo que cuando el esposo ama a la esposa, y este viernes hablamos cuando la esposa ama al esposo. Entonces ya le tocó a los hombres, ahora les toca a las mujeres. Sí. Va a ser muy bueno, así que tráigase a la hermana, tráigaselo y traiga más. Sí. Bueno, y el día 27 terminamos con lo que es familia. ¿Qué es la familia según Cristo? ¿Qué es la familia según Dios? ¿Por qué la familia? Así que vamos a ver. Ahora, hermanos, ya viene nuestro aniversario, 10º aniversario. Sí. Sí. Y bueno, bien, la hermana me está recordando. Miren, yo estoy recomendando 3 libros para ustedes. Hermanos, ustedes a veces compramos hasta, yo recuerdo cuando era joven que comprábamos CDs, ¿no? CDs de música y todo. Sí, ahora ya hay otro Spotify y muchas cosas, pero se paga. ¿Por qué no invertir en nosotros, en nuestra familia? Mire, invierta límites para sus hijos, límites para nuestros hijos. ¿Sí? Inviertes, 2 doctores lo hicieron, muy buenos. ¿Sí? Límites en el matrimonio de los mismos doctores, muy buenos. Y pacto matrimonial.
creo que es uno de los mejores libros que podemos tener como para matrimonio, Pacto Matrimonial, John Piper. Estos 3 libros, hermanos, vamos a ordenarlos. Yo quiero ordenarlos, pero necesitamos saber cuántas personas están interesadas. Entonces, la hermana Norma, si lo voy a entregar, y hable con la hermana Norma y dígale, bueno, yo quiero o quiero los 3, ¿sí? Entonces ya podemos hacer un pedido, gracias hermana, ya podemos hacer un pedido bien y cuánto nos va a salir, porque entre más compremos, pues sale más barato, ¿no? Entonces, bueno, ahí la hermana Norma va a tomar una lista y todo, y ya yo les diré cuánto va a salir cada uno. No es muy caro, hermanos, pienso que unos $20, $25, algo así cuesta cada uno, creo, no estoy seguro, pero bueno. Y bueno, ya viene nuestro aniversario, 10 años, decíamos, va a ser en junio, es verdad, hasta ahorita la fecha tentativa de nuestro aniversario en junio, pero aunado a eso, hermanos, dentro de nuestra celebración, ¿ustedes conocen a este hermano? Sí, Sensei. Sí. Ordenación de nuestro hermano Samuel Collazo. Sí, dentro del aniversario vamos a tener una ordenación. ¿Qué es esto? Vamos a reconocer el llamado de Dios de nuestro hermano como pastor de la iglesia. Sí, como pastor de la iglesia. Así que tendríamos 2 pastores en la iglesia por el momento. Después ya veremos qué sucede. A lo mejor se va uno o no sé. Sí, pero bueno, Dios está equipando nuestra iglesia, hermanos. Dios está equipando nuestra iglesia en ese aspecto. Así que ore por esto. Nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Marcia se van a encargar de todo esto. Todavía nos vamos a sentar y planear junto con los líderes todo lo que va a venir. Ore por mí porque yo tengo que hablar con el liderazgo de la iglesia en inglés y hablar con la asociación. Es un proceso, no creen que es así, ya lo festejamos. No, es un proceso porque van a venir algunos líderes de la asociación de Estados Unidos, de aquí de Canadá, y van a reconocer todo esto, hermanos. No nada más va a ser entre nosotros, va a ser más que eso. Así que el hermano Samuel va a ser tan famoso, sí, va a salir en todas las portadas de periódicos, de revistas, noticias y todo eso. Sí. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar orando. Sí, muchos de nuestros hermanos faltaron el día de hoy. Hable con ellos, déle una llamada, un mensaje de texto, dígale, hermano, le extrañamos el día de hoy, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Dijera a los hermanos colombianos, ¿cómo así? ¿No vino usted, hermano? Sí, anímelos para venir. Recuerde que es tiempo de congregarnos, es tiempo de estar juntos. Sí, bueno, vamos a orar. Voy a pedir al hermano Samuel que nos despide en oración. Bendito Dios eterno, Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que nos diste hoy, Señor, de venir, de congregarnos, Señor, como hermanos en tu nombre, Dios, de exaltar tu nombre, Señor, de adorarte, mi Dios, y encima de eso, Señor, has hablado, Señor, a nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de la vida del pastor. Gracias, Dios, porque eres bueno, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, entendemos que tu palabra, Señor, no regresa a ti vacía, Señor, sino que cumple su propósito. Dios, rogamos que durante esta semana, Señor, que tu palabra, Señor, se haga viva, Señor, en cada uno de nosotros, mi Dios, y que tengas misericordia y cuidado de cada uno de nosotros. Padre, bendice a Ministerio Hispano, bendice, Señor, a todos aquellos, Señor, que también ven el servicio, Señor, por medio de las diferentes plataformas, Dios. Llévanos, Señor, con tu cuidado y con tu protección, Señor, a nuestros hogares. Muchas gracias, Señor, por este privilegio de reunirnos en tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.